quise promocionar el mensaje de hoy en las redes ni en nuestros grupos de WhatsApp. No lo quise promocionar porque de pronto pensé que quizás cuando leyeran el título del mensaje, algunos de pronto no iban a entenderlo del todo, o quizás algunos iban a hacer una interpretación equivocada de la palabra que voy a compartir, del título de este mensaje. Entonces dije, de pronto esto puede de última afectar a la atención de los hermanos. Entonces no, voy a dejar para lo último, y por eso hace un ratito compartí en los grupos de WhatsApp. Ahora sí, hermanos, estamos ahí atentos. Puse un mensaje ya listos para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y ni siquiera ahí puse el título, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora mismo les voy a mostrar en la placa el título del mensaje de hoy, y van a ver que tiene una palabra que quizás algunos han escuchado, probablemente muchos de ustedes lo hayan escuchado, o no, ¿sí? Porque es una palabra moderna. Así que si podemos poner en pantalla allí la placa, título del mensaje de hoy: el gran peligro de la procrastinación espiritual y cómo ser libre de ella. El gran peligro de la procrastinación espiritual y cómo ser libre de ella. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Procrastinar o procrastinación. Bien, hay unos cuantos que lo han escuchado. Y hay otros tantos que no. ¿Cuántos no han escuchado esa palabra? Bien, muchos no la han escuchado. Muy bien. Vamos a ver que es una palabra que está muy relacionada con mensajes que hemos recibido ya tiempo atrás en la iglesia, que tiene que ver con este estímulo que el Señor nos está dando a vivir en el centro de su voluntad, siendo una iglesia ferviente, siendo una iglesia no tibia ni fría, sino una iglesia que esté diligente, cuidadosa de hacer la voluntad de Dios y de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Amén. Entonces esta palabra procrastinar es una palabra que habla de una situación mental de ciertas personas que, trasladado al ámbito espiritual, ocurre exactamente lo mismo. Yo busqué, hay muchos videos en YouTube para poder representar de alguna manera qué es, pero hay uno que es cortitito, tiene 1 minuto y algo nada más, y lo explica de manera muy elocuente. Es una animación, no es de buena calidad el video, pero presten atención a cómo piensa la persona, cómo piensa esta personita que vamos a ver ahí, un dibujito animado, cómo piensa a lo largo del día, y analicen ustedes si de alguna manera no les ha pasado a ustedes eso también a lo largo de los días de sus vidas, ¿sí? Así que vamos a compartir este video y vamos a prestar mucha atención. Preste atención porque es cortito, ¿sí? Procrastinación. Esta mañana me levanté pronto en previsión de todo lo que tenía que hacer. Se me había acumulado el trabajo en los últimos días. Me senté en mi despacho dispuesto a trabajar un poco, pero me fijé en la mesa llena de manchas y me di cuenta de que en una mesa limpia y ordenada trabajaría mejor. Pero entonces sentí hambre y fui a la cocina a buscar alguna cosa rápida que llevarme al estómago, convencido de que así trabajaría mejor. Resultó que la nevera estaba bajo mínimos y tuve que acercarme al súper más cercano, y una vez allí me dije que lo más eficiente sería comprar ya para toda la semana. Así no me tendría que preocupar más y podría terminar todo el trabajo que me quedaba por hacer. Al llegar a casa, me preparé la comida y fregué los platos para estar libre y ponerme enseguida al trabajo. Eso sí, bajé antes a la ferretería a buscar aceite para no oír más los chirridos de mi silla mientras me concentro en el trabajo. De vuelta a casa, miré un rato la tele. Hoy me acostaré temprano y descansaré bien para mañana despertarme pronto y ponerme cuanto antes al trabajo. Ok. ¿Se dieron cuenta lo que le pasó a esta persona? Se pasó todo el día dando vueltas, preparando todo, aparentemente, el escenario de trabajo que necesitaba tener, pero al fin y al cabo se le pasó el día y no hizo absolutamente nada. ¿Vieron? ¿Cuántas veces esas cosas nos han sucedido a nosotros
nos han pasado cosas como estas de no estar enfocados, no ser productivos, no ser proactivos, no llegar a concretar cosas, no llegar a concretar sueños, proyectos, anhelos. Muchas veces nos ocurre esto a lo largo de la vida porque estamos procrastinando todo el tiempo. Todo el tiempo estamos procrastinando. Todo el tiempo damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, planificando, pensando, ilusionándonos y un montón de cosas, pero no ponemos la mano sobre el arado. No ponemos la mano sobre el arado para comenzar a trabajar y mirando fijamente como hace el arador hacia adelante, aquel que ara, fija la mirada hacia un destino para que el curso de su arado no se tuerza, ¿sí? El que ara no puede mirar hacia atrás, el que ara no puede parar, no se puede desenfocar, sino que tiene que ser proactivo y avanzar hacia la meta. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos, esto en la vida cotidiana? Me refiero a las cosas más triviales de la vida o superficiales. Pero llevando esto al plano espiritual, a la vida espiritual, realmente ahí es donde se torna sumamente peligroso porque nos volvemos personas infructuosas. Nos volvemos personas con buenas intenciones. Somos cristianos con buenos valores y buenos principios, con buenas intenciones y buenas motivaciones, pero sin concreciones. Sin concreciones. No llegamos a las metas. No logramos concretar cosas en nuestra vida. Todo el tiempo estamos anhelando, soñando, ilusionándonos, ¿sí? Pero no estamos haciendo nada concreto, específico, para poder concretar esos sueños y anhelos que tenemos espiritualmente hablando. Eso lo podemos llevar a todos los planos de la vida. Espiritual, físico, emocional, familiar, laboral. En todas las áreas de la vida nos pasan este tipo de cosas. Y nosotros vivimos en una sociedad con TDA, ¿sí? El TDA es una etiqueta que se le ha puesto a lo que se denomina el trastorno de déficit atencional. A esta generación le cuesta prestar atención. A esta generación le cuesta enfocarse. Esta generación tiene muchas cosas que la entretienen, que le llaman la atención. Se le ha llamado también a esta generación la generación pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta generación vive de pantalla en pantalla. Las personas se despiertan hoy en día y lo primero que hacen es encender el celular. Exactamente. Primer pantalla del día. Luego se levantan. ¿Qué hacen? Van a tomar desayuno, se preparan para el día, mientras encienden el televisor. Toman el control remoto y empiezan a hacer zapping ya de temprano. Algunos hasta en la cama, antes de levantarse, prenden el televisor que tienen en el dormitorio, ¿sí? Y empiezan ya a ver las noticias y a ponerse al día, a ver cómo está la cosa, a ver cómo viene la cosa allá afuera, ¿ok? Y así sucesivamente van pasando las horas, luego de la pantalla del televisor pasa a la pantalla del computador, y así todo el día, de pantalla en pantalla. Una generación muy entretenida de pantalla en pantalla, que fácilmente se desenfoca y fácilmente se entretiene fácilmente. Está todo el tiempo buscando esa entretención. Increíblemente, a pesar de que hay tantas formas y maneras distintas y variadas de poder entretenerse hoy en día, también conviven con esta sociedad, una sociedad aburrida. Una sociedad aburrida. Gente aburrida. Gente que no sabe con qué matar el tiempo. Qué increíble, ¿no? Cuando el tiempo es vida. El tiempo es vida, hermanos. Aquellos que pasan la barrera de los 60 y los 70 saben el valor que empieza a tener el tiempo. Cada minuto es importante, ¿sí? Porque nos vamos acercando cada vez más al arpa y vamos dejando la guitarra ya cada vez más lejos, ¿sí? Entonces, como sabemos que nos está quedando quizás poco hilo en el carretel,
Cada minuto es importante. Cada hora que vivimos es importante. Ya no tenemos deseos de andar enredándonos en peleas, en cosas así frívolas o superficiales, andar enredándonos en problemas, cosas triviales, cosas que no tienen ninguna importancia. No tenemos. A cierta edad ya empezamos a perderle a esas cosas el gusto de enredarnos en esas cosas y queremos paz, queremos tranquilidad, queremos disfrutar de los afectos, de las personas que queremos, que amamos, que tenemos cerca, ¿sí? Que cambia la perspectiva de la vida a medida que vamos entendiendo que el tiempo se acorta. Pero esta sociedad, como les decía, es una sociedad muy distraída, aún la sociedad de los adultos mayores, porque también los adultos mayores ya han aprendido y tienen acceso a todo tipo de tecnologías y también los adultos mayores están de pantalla en pantalla muchas veces, ¿sí? Son pocos los adultos mayores que quedan, quizás aquí tenemos uno o dos, que escuchan radio AM, ¿sí? ¿Hay alguno que quede por aquí que escuche radio AM? No queda nadie. Me parece que no hay ninguno, ¿sí? Allá Roberto, dice en Bolivia, escucha radio AM. Bien. Pocas personas. Cuando la radio, hermanos queridos, en las generaciones anteriores, la radio era todo el día sonaba la radio. La radio era parte de la vida, la radio se escuchaba en el trabajo, se escuchaba en la cocina, se escuchaba todo uno estaba viajando, lo que sea, todo el tiempo se escuchaba radio, AM. Bien, acá no quedó prácticamente nadie que escuche radio AM. ¿Por qué? Porque han ido apareciendo otro tipo de tecnologías que van llamando mucho más la atención que aquello, que van llamando mucho más la atención y entreteniéndonos mucho más y sacándonos de encima el aburrimiento, y así de esa manera podemos matar el tiempo de manera más efectiva, ¿sí? Nos hemos vuelto efectivos matando el tiempo. Es decir, matando la propia vida. Tratando de pasar el tiempo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bien, un poco por ahí vamos a ir caminando este mensaje, vamos a ir transitando este mensaje, vamos a ir entendiendo esto y la importancia de la procrastinación en nuestra vida espiritual, primero y principal. Y después, obviamente, podemos utilizar esto como analogía para todas las demás áreas de nuestra vida. Así que vamos a entrar, por favor, en la primera placa, donde vamos a definir qué es esto de la procrastinación. Procrastinar significa diferir, aplazar, retrasar, posponer. Todo esto es procrastinar. Diferir las cosas, tirarlas para adelante, aplazarlas, retrasarlas, posponerlas. Consiste en posponer deliberadamente, es decir, de forma intencional, de forma voluntaria e intencional, tareas importantes, cosas importantes, realmente importantes, que tenemos pendientes todo el tiempo. A pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo, teniendo el tiempo y la ocasión para hacerlo. Escuche estas dos palabras, teniendo el tiempo y la ocasión para hacerlo. Esta pequeña definición yo la saqué de un portal de psiquiatría y psicología, donde se enseña acerca de la procrastinación y esto del TDA social, como les decía recién, ¿sí? Y ellos tomaron estas dos palabras dentro de esta definición, por eso yo la marqué con negrita estas dos palabras, se tiene el tiempo y la ocasión. Es decir, la persona que a pesar de tener el tiempo y la ocasión para poder hacer algo, voluntariamente, intencionalmente, no lo hace, lo pospone, lo deja para mañana, lo aplaza, atrasa. Eso que tenía que hacer hoy, lo dejó para mañana. ¿Recuerdan ese viejo dicho que, muy popular hace años atrás, nuestros abuelos decían? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Sabio dicho, sabio dicho. Era un dicho de la sabiduría de la vida, de la sabiduría popular, de la sabiduría que el hombre adquiría, ¿sí? Y mucho más tiempo atrás, cuando las sociedades eran agrícolas, por ejemplo. Si las sociedades agrícolas atrasan un día, una semana, un mes el trabajo de campo, todo puede venirse abajo y todo un año se puede perder
por causa de no aprovechar, por ejemplo, la luna cuarto menguante. ¿Sí? Cuando llegó la luna cuarto menguante hay que hacer algo en el campo. Es el día de hacer tal cosa. Pero si dejamos eso para mañana, ¿sí? Si dejamos eso para pasado mañana, lo aplazamos para la otra semana, eso puede estar afectando nuestra cosecha dentro de unos meses. Así, de la misma manera ocurre con la procrastinación en los demás ámbitos de la vida. ¿Sí? Estoy utilizando un ejemplo del campo para que nos demos más o menos una idea de qué es lo que nos pasa a nosotros con la procrastinación también respecto a esto. Tenemos el tiempo, tenemos la ocasión para hacerlo, todo es oportuno para que lo hagamos hoy, pero no, deliberadamente lo dejamos para mañana. Voluntariamente, intencionalmente aplazamos algo. ¿Por qué? Y porque estamos cómodos, estamos sentados en un sillón tan cómodo, estamos mirando televisión, estamos prendidos a la pantalla, estamos en las redes sociales y se pasan las horas sin que te des cuenta. De pronto miras el reloj y dices, oh, pero ¿cómo pasó el tiempo? Bueno, ya es tiempo de que me vaya a dar una ducha, que me vaya a acostar, que me vaya a descansar y se acabó el día. Y se te fueron las horas productivas que tenías ese día, se te fueron las horas de poder hacer algo realmente significativo. En todos los ámbitos, en todos los órdenes, ¿sí? Físicos, emocionales y espirituales. En todos los órdenes podemos hacer cosas que son tareas importantes, que son pendientes, que los tenemos que realizar, sabemos que los tenemos que hacer, pero las aplazamos. ¿Qué puede afectar esto? Esto puede terminar afectando nuestras acciones. Nuestras acciones. Por un lado, puede afectar nuestras acciones. Es decir, había que terminar un trabajo, una tarea, y no lo hicimos. ¿Qué puede pasar con eso? Yo recuerdo, había un hombre, conocí hace muchos años, un hombre que tenía un taller de chapa y pintura. Chapa y pintura, antes se hacía mucho esto en los autos, ¿sí? Hoy se hace mucho cambio de partes, pero antes se reparaban los vehículos porque eran hechos de una chapa gruesa y cuando había algún choque solamente se enderezaba eso y el auto seguía andando. Se le hacía chapa y pintura y el auto seguía funcionando. Y este hombre tenía un gran galpón, un enorme galpón. Y habían fácil dentro de ese galpón unos 30 autos. Todo el tiempo había allí unos 30 autos. Y era increíble ver cómo llegaban cantidad de autos, porque en esos años se trabajaba mucho sobre ese tema, como les decía. Era increíble cómo había todo el tiempo tantos autos ahí dentro. Y claro, uno veía de afuera, yo lo veía de afuera al taller y uno decía, wow, este hombre tiene tanto trabajo todo el tiempo, tantos autos allí todo el tiempo. Resulta que no, el hombre era un vago. Era un vago. ¿Y saben lo que él hacía? ¿Cuál era la estrategia que tenía? Después que yo lo conocí y empecé a ver cuál era su sistema de trabajo, me di cuenta que era un vago. Un pie le pedía permiso al otro para caminar, ¿sí? Arrastraba los pies dentro del taller. Le costaba arrancar. Llegaba al taller, se tomaba unos mates, 1 a 2 horas tomando mates, con facturas, con medialunas, y después al rato empezaba a mirar a ver con qué auto arrancaba, y así, igual que ese videíto que vimos recién, ¿sí? Todo el tiempo como preparando la situación, como calentando motores, pero llegaba al final del día y seguían los mismos 30 autos ahí, y le había hecho un parchecito a uno, le había puesto un poquito de masilla a otro, lo había lijado a otro, le había estado pasando la moladora, y así todo el tiempo el hombre se manejaba de esa manera. ¿Por qué? Porque él recibía todos los autos y pedía dinero adelantado. ¿Sí? Entonces él vivía con eso, vivía con el dinero adelantado de los autos que le traían. Y todos los días tenía gente que venía a decirle, ¿y cómo va el trabajo? Ahí lo vamos llevando, sí, lo que pasa es que mira, tengo tanto trabajo, ¿viste? Así que vas a tener que esperar un poquito. Y así se pasaba meses dando vuelta este hombre, haciendo un parchecito por acá, una soldadura por allá, una lijadita por acá, y así se pasaban los meses y el taller vivía lleno de autos, pero en realidad ese taller no era tan productivo como parecía. ¿Por qué? No porque el taller no tuviese el tiempo, la ocasión favorable, porque estaban los autos, ahí estaba el trabajo. Pero el hombre era vago, el hombre era perezoso. ¿Me explico? Entonces procrastinaba todo el tiempo y aplazaba y retrasaba
y engañaba a los clientes con esto y con aquello, y así iba tirando la situación para adelante. Bien, eso, hermanos, es cultura, aunque les parezca mentira, ¿no? Que podamos llamarlo de esa manera. Pero es algo que se cultiva. Es parte de la personalidad. Alguien trabaja en su personalidad esos hábitos. Yo mismo soy el que genero esos hábitos en mi vida, esos vicios en mi vida. Soy yo el que me encargo de hacer eso. El culpable no es el ambiente, no es el otro, no es el auto, el taller, el cliente. No, el culpable soy yo que retraso, aplazo, pospongo, ¿sí? Y no soy productivo. Todo el tiempo estoy procrastinando y no soy proactivo, no me muevo, no avanzo, no hago lo que el día del cuarto menguante de luna hay que hacer en el campo. Entonces después cuando llega el día de la cosecha, no hay nada para cosechar. ¿Te das cuenta? Entonces es grave y lo tenemos que tomar con la seriedad que esto tiene porque es realmente grave. Esto puede afectar el matrimonio, puede afectar la familia, la economía, las finanzas, puede afectar tus proyectos profesionales, tus proyectos comerciales, empresariales, puede afectar todas las áreas de la vida humana terrenal. Pero lo peor de todo esto es que esto puede afectarnos en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual se puede ver terriblemente afectada por la procrastinación espiritual. Dejar para mañana lo que podría haber hecho hoy. Dejar para pasado mañana lo que podría haber hecho hoy. Ah, estoy aburrido. ¿Qué hago? Me pongo a mirar una novela en vez de aprovechar el tiempo y leer un texto bíblico, por ejemplo. Ay, no, pastor, es que usted todo lo lleva al plano de la... Bueno, si usted tiene algo más importante, si para usted es más importante una novela de María la del Barrio, no sé, no me acuerdo, novelas viejas son esas, ¿no? María la del Barrio, no me acuerdo otras. Santos, ¿sí? Si alguna de esas novelas es más importante para usted que pasar media hora, una hora leyendo la Escritura, leyendo la Palabra de Dios, bueno, después no espere cosechar lo que la Palabra de Dios hace en el corazón del ser humano, ¿sí? Si nosotros le damos lugar a la palabra de Dios, nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas se vuelven productivas, nos volvemos personas que somos fructíferas en el reino de Dios y también fructíferos para nuestra sociedad. Mejores personas, mejores profesionales, mejores empleados, mejores en todo, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en el ser humano terrenal. Nos mejora como seres humanos, nos hace cada día mejores en nuestra calidad moral, en nuestra calidad de compromiso, en todas las áreas. En todas las áreas. Pero fundamentalmente lo que hace la palabra de Dios es santificarnos cada día. El conocimiento de la palabra nos va llevando de santidad en santidad, de santidad en santidad, de gloria en gloria. Vamos creciendo, vamos progresivamente avanzando en ese proceso santificador a partir del conocimiento. A partir del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué puede afectar? Nuestras acciones. ¿Qué puede afectar la procrastinación además? Nuestras conductas. Evidentemente, nuestras conductas. Por ejemplo, posponemos el dejar de fumar. Hay gente que dice, yo quiero dejar los vicios, perfecto, he llegado a Cristo, quiero limpiar mi vida, quiero sacarme encima todas estas cosas que me han destruido. Bien, pero ¿para cuándo? Eso es como la dieta, ¿vieron? El lunes empiezo la dieta. La dieta del lunes. Pero no sabemos el lunes de qué mes ni de qué año, ¿sí? Porque seguimos en la misma situación. Entonces, posponemos dejar ciertos hábitos, hábitos alimenticios, malos, posponemos tomar buenos hábitos inclusive. Posponemos la administración del tiempo. La administración del tiempo, hermanos. ¿Cuántos administramos el tiempo? La administración del tiempo, ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? ¿Has planificado tu tiempo? ¿Trabajas con un tiempo planificado? ¿Le dedicas a tus tiempos, a todas las cosas de tu vida, ciertos tiempos? No, la vamos llevando, ¿sí? A ver, como vaya saliendo, la vamos llevando. Como dice el dicho, acomodamos la carga en el camino. Vamos acomodando la carga en el camino. Eso es lo que nos vuelve a nosotros muy improductivos y con un nivel de éxito muy bajo
en nuestras vidas. Y cuando hablo de éxito, por favor entendamos bien el concepto de éxito. Una persona exitosa simplemente es una persona eficaz. ¿Sí? Si podemos reducir la palabra éxito a otro término que pudiese ser un sinónimo del éxito, es una persona eficaz. ¿Qué es una persona eficaz? Una persona que alcanza los objetivos. Entonces, una persona exitosa es una persona que alcanza objetivos, ¿sí? Y es mucho más exitoso cuando alcanza los objetivos de manera eficiente, eficaz y eficientemente, ¿sí? Es decir, cuando alguien es eficiente, es alguien que optimiza todos los recursos que tiene para poder alcanzar las metas en su vida. ¿Qué estoy diciendo con esto de optimizar? Administrar todos los recursos que tenemos. Y dentro de esos recursos, el tiempo. No solo los recursos financieros y económicos, no solo los demás recursos que necesitamos para los proyectos tecnológicos o lo que sea, sino también el tiempo. Aprender a administrar nuestros tiempos. Porque si no, posponemos. ¿Tenemos la costumbre de utilizar una agenda? ¿De anotar nuestros horarios y compromisos? ¿Tenemos la costumbre de levantarnos en la mañana y decir en la mañana, a ver, todo esto es lo que hoy tengo que hacer? Y hago toda una lista de las cosas que yo hoy debo hacer y alcanzar. ¿Tenemos ese hábito? ¿Sabemos que es bueno tener ese hábito? Sí, lo sabemos. Lo sabemos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque procrastinamos. Porque estamos todo el tiempo procrastinando, pasando para adelante, posponiendo. Mañana voy a armar la agenda. El lunes comienzo la dieta. El mes que viene empiezo a juntar dinero para el proyecto comercial que tengo. Y así, vamos tirando para adelante todo el tiempo los distintos objetivos que podríamos alcanzar de manera mucho más eficiente. ¿Ok? Entonces, la procrastinación puede afectar nuestras acciones, nuestras conductas y nuestra toma de decisiones. Nuestra toma de decisiones son afectadas por causa de la procrastinación. Cuando digo toma de decisiones, por ejemplo, no tengo deseos de decidir hoy. No tengo deseos de decidir hoy sobre tal cosa. Sí, tengo pereza de ponerme a pensar, a meditar, a planificar profundamente sobre algo. Lo hago otro día. ¿Sí? Entonces, si nosotros posponemos acciones, atrasamos conductas, aplazamos decisiones, ¿cómo pensamos que vamos a alcanzar metas y objetivos en nuestra vida? ¿Cómo vamos a ir mejorando lo que hacemos? ¿Cómo es que vamos a ir creciendo en lo que estamos haciendo? ¿Cómo es que vamos a ir alcanzando metas en el Señor en el área almática, material y espiritual? ¿Cómo creemos que vamos a alcanzar si todo el tiempo estamos aplazando, posponiendo y atrasando? Acciones, decisiones, conductas. ¿Me explico hasta ahí? ¿Me van entendiendo hasta ahí? Procrastinar tiene que ver con eso. Los procrastinadores crónicos son conscientes de las consecuencias. Escuche esto es muy importante, ¿eh? Son conscientes de las consecuencias que sufrirán por su tendencia a posponer. Por ejemplo, posponer proyectos personales y profesionales estancados, recargos económicos por no pagar a tiempo, problemas de salud por posponer chequeos, oportunidades perdidas porque tardó tanto que otro lo hizo antes que él. ¿No le ha pasado eso alguna vez? Que ha visto que otro hizo lo que a usted se le había ocurrido como una brillante idea. A usted se le había ocurrido hacer eso, pero no lo hizo. Y de pronto otro lo hizo antes que usted y tuvo éxito. Le fue bien con eso. Y usted dice, pero si a mí se me había ocurrido esa idea. Pero no la hiciste. La idea sola no sirve para nada. Hace un tiempo atrás yo les compartí en mi muro, siempre suelo compartir día a día, aquellos que están atentos a mi Facebook van a ir rescatando muchas enseñanzas de esos pequeños pensamientos que yo subo. Justamente subí uno que decía que mejor que ser un visionario es tener una visión con cual comprometerse. ¿Por qué? Porque vieron que hay personas que
dicen, no, pero esta persona es muy visionaria. Y lo dicen como si fuese una virtud. Como si fuese una virtud. ¿Y qué quiere decir que es visionario? Que tiene muchas visiones, es decir, tiene una imaginación prolífica, tiene una imaginación abundante, imagina cosas, imagina proyectos, imagina aquí, imagina allá, y que va a tener éxito si hace esto y si hace lo otro, y se imagina fantasiosamente así un éxito ilimitado si emprende tal cosa, si hace... Ese es un visionario. Pero no hace nada. No se compromete con una. De todas las que tiene en su cabeza, no se compromete con una. Entonces, ¿a dónde va a llegar aquel que no va a ningún lado? ¿A dónde va a llegar aquella persona que no va a ningún lado? ¿Me explico? Es importantísimo entonces atrapar una visión, tomar una visión, comprometerme con una visión, trabajar, dejar sangre y vida en esa visión. No se trata de hacer mucho, no se trata de abarcar muchas cosas, se trata de hacer concretamente lo que esa visión ha establecido en nuestra mente y corazón. Por supuesto que nosotros como hijos de Dios, si llevamos todas las visiones que pudiésemos tener en el plano espiritual, emocional y físico, a la presencia de Dios, contamos con el mejor socio de todos, con Dios de nuestra parte para ayudarnos a concretar esos proyectos de manera exitosa. Amén. Entonces es importante, importantísimo, atrapar la visión, trabajar por esa visión. Una vez que la tenemos, tenemos que sudar por esa visión hasta que alcancemos la meta. Hay visiones, hermanos, y proyectos que pueden llevar años de vida, años. Ese es otro problema que tiene esta sociedad. Esta es la sociedad de lo instantáneo. Esta es la sociedad de la velocidad. Esta es la sociedad que todo lo quiere ya, rápido. Antes, nosotros cuando teníamos que enviar un mensaje, ¿sí? Cuando teníamos que enviar un telegrama, era lo más rápido que podía haber, un telegrama. No sé si se acuerdan, ¿sí? Eso era lo más rápido que existía en aquellos tiempos. Y teníamos que pagar, el telegrama se pagaba por palabra. No sé si en todos los países era igual, pero acá en Argentina se pagaba por palabra, ¿sí? Entonces los telegramas eran cortitos, lo más cortito posible, porque era carísimo enviar un mensaje, un telegrama, ¿sí? Y si no, si podíamos esperar un poquito para enviar el mensaje, lo enviábamos con una carta certificada. Era lo más rápido como carta, ¿sí? Pero si no podíamos, no teníamos el dinero, porque a veces la certificada también era carita, la enviábamos como carta simple, ¿se acuerdan? Pero como carta simple tardaba 4 veces más que la carta certificada. Entonces, si yo enviaba una carta supongamos, a Buenos Aires, aquí, que estaba a 1.200 kilómetros, tardaba una semana la certificada. Pero si no tenía plata para la certificada, bueno, la enviaba con la simple y tardaba un mes. Un mes para ir y aquel que me respondía a la carta, otro mes para que llegara hasta acá. Así que un mensaje para ir y volver solía tardar entre 1 mes a 2 meses cuando lo hacíamos con cartas. ¿Se acuerdan? Nadie se murió por mandar una carta y esperar que llegara la respuesta en aquel tiempo. Pero los tiempos fueron cambiando, las velocidades comenzaron a hacerse parte de todas las tecnologías de la vida humana, entonces los autos comenzaron a correr más rápido, las motos más rápido. Antes las motos, no sé si se acuerdan, aquellos de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial creo que ya habían algunas motos, ¿sí? Esas motos corrían a 40 kilómetros por hora, hermanos. ¡Qué velocidad! 40, 50 kilómetros por hora. ¡Wow! En aquella época era una cosa impresionante. Los primeros motores. Henry Ford, cuando empezó con la fabricación en serie de sus motores y de sus vehículos. ¡Wow! ¡Qué impresionante fabricación en serie! Cuando hoy en día tenemos fabricación robótica. Todo está robotizado. Sacan autos, pero como pan caliente de las fábricas de autos, ¿sí? Y unos autos sumamente sofisticados. Y en aquellos años eran 4 chapas y 4 ruedas ahí y un motor en el medio y salía traca, 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 traca a 40, 50 kilómetros por hora y estaba feliz, ¿sí? Porque ¡fua! ¡Qué velocidad! Corría más rápido que los caballos. ¿Me explico? Entonces,
¿Cuánto hace que hemos dejado atrás ese tiempo de los caballos? No hace tanto, hermanos. Hace una generación atrás. De ahí para atrás, el hombre siempre corrió a velocidad de caballo, a velocidad de camello, ¿sí? Y esta generación y la siguiente, hasta el día de hoy, todo es velocidad. Los autos, internet, todo es instantáneo, todo es rápido. Entonces ahora el café es instantáneo, la sopa instantánea, el puré instantáneo. No sé qué más se me ocurre por ahí. Todo es instantáneo, ¿sí? Todo es automático. Todo es automático. ¿Por qué? Porque eso es lo que han hecho de esta sociedad. Nos han metido en la cabeza que eso es bienestar. ¿Sí? Entonces todo el mundo anda acelerado, corriendo aquí para allá como loco. Todo el mundo anda acelerado todo el día. Hay gente que se sube al auto y va a 70, 80 kilómetros por hora en la ciudad y uno le pregunta ¿por qué va tan rápido? Y no sabe. No sabe. Es porque es el ritmo de la calle. Es el ritmo de la calle. Si en la calle, ni hablar de la autopista, si te subís a la autopista con un casquito viejo, con un autito viejo medio usado, más vale que le metas al acelerador porque si no, te pasan por encima. ¿Sí? Salí de la ruta, ¿qué te pasa? ¿Qué haces con ese cascajo viejo en la ruta? O sea, encima te maldicen. ¿Por qué? Porque no le imprimís velocidad a la ruta. Esa es la sociedad en la que estamos inmersos. Esa es la sociedad en la que estamos inmersos. Eso lo profetizó Daniel el profeta en el capítulo 12. Allí en el capítulo 12 Daniel dice, en los últimos días todos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará y todo tomará otra velocidad. Esos serán los últimos días. Así lo dice de claro el profeta Daniel. ¿Se dan cuenta? Entonces, estamos en esos días. Bien, nosotros que somos hijos de Dios, como entendíamos el domingo pasado, el Señor a nosotros nos saca el velo y nos revela, nos deja a nosotros en estado de conocimiento y nos saca de encima el misterio. Hay cosas que para nosotros ya no son misterios, para el mundo son misterios. El mundo no sabe a dónde va, el mundo no sabe cómo va a terminar, el mundo no tiene idea de para qué está en esta tierra, no sabe qué hay después de esta vida. El mundo está perdido, absolutamente perdido en tinieblas. Nosotros los hijos de Dios tenemos claridad del plan de Dios para con nosotros y vemos cómo Dios ha marcado hitos históricos y proféticos que se han ido cumpliendo al pie de la letra. Por eso es que creemos a la palabra de Dios, que es la profecía mayor, más segura, la cual nosotros podemos estar tomados de ella para vivir una vida realmente bendecida, consecuente, con destino. Con destino. Estamos camino a un destino final. ¿Me explico? Entonces, no podemos nosotros perder el tiempo. Los hijos de Dios tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo en el que estamos. Bien, la procrastinación, sigo un poquito con el concepto de la procrastinación. También tiene un elevado coste interno. No solo un costo externo en cuanto a cuando aplazamos cosas, atrasamos cosas y se comienzan a complicar las situaciones, sino que también hay un coste interno que suele consistir en sentimientos de inadecuación, frustración, reacciones de ansiedad y baja autoestima. Pero he aquí que muchos, a pesar de conocer el precio a pagar, no logran ponerse en marcha. Es decir, hay personas que saben que si siguen procrastinando, si siguen aplazando, si siguen atrasando las cosas, cada vez eso se le va a transformar más como en una bola de nieve de problemas, que va creciendo. Día con día esa bola de nieve va a ir creciendo, creciendo, creciendo y cada vez va a ser peor. Y va a llegar un momento en que ya no va a tener ni la fuerza, ni los recursos, ni el tiempo, ni la ocasión para poder encarar la solución de ese problema. Y eso va a ser un costo alto. Eso produce pérdidas, eso produce frustración, baja autoestima. Nos sentimos frustrados, inadecuados. Comenzamos a sentirnos de todas esas formas. Bien, pero si ya hemos vivido y atravesado momentos así en la vida, si ya aprendimos que no debemos procrastinar, que no debemos aplazar, ¿por qué lo seguimos haciendo?
Porque hay quienes, como leíamos aquí en la placa recién, que aún teniendo el conocimiento del costo interno y externo de procrastinar, aún así no pueden lograr ponerse en marcha. No logran ponerse en marcha. Están como atrapados en un círculo vicioso del cual no pueden salir. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de Romanos capítulo 7? El apóstol Pablo cuando dice, me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. No puedo salir, no puedo avanzar, no puedo crecer, no puedo proyectar mi vida, no puedo hacer otra cosa que estar aquí esclavo del pecado. El apóstol Pablo dice eso en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 23, en la TLA y en la versión Reina Valera 1960 es hasta el versículo 25. ¿Y cuál es la pregunta que se hace Pablo al final? El apóstol Pablo dice, primero él se siente, como decíamos recién aquí, ¿no? Él se siente miserable, él manifiesta este sentimiento de miserabilidad. Dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte que me hace pecar y me separa de Dios? Entonces, lo que Pablo hace cuando manifiesta el sentimiento de frustración y de ese estado de miserabilidad es identificar también al mismo tiempo que dentro de él hay una dualidad. Está el hombre interior, el hombre espiritual, que es el que no quiere estar así, y está el hombre carnal, ¿sí? El hombre carnal que está atrapado en ese círculo vicioso. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar? Se pregunta él, ¿quién me podrá librar de este cuerpo que me hace pecar? ¿Te das cuenta? La carne. La carne es la causa. La carne, el cuerpo, es la causa. La carne es la que se quiere quedar en la cama 2 horas más. La carne es la que se quiere tirar en el sillón a mirar televisión. La carne es la que se quiere pasar todo el tiempo enredado en las redes sociales, chismeando a ver qué le pasa a uno y al otro, ¿sí? En las redes sociales. Es la carne la que alimentamos cuando nosotros le proveemos los elementos, los dispositivos para que se alimente la carne. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No proveáis para la carne, porque lo que se siembra en la carne se cosecha en muerte y corrupción. Más bien provee para el espíritu. Provee para el espíritu y cosecharás vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que analizar esta situación en profundidad porque no es algo tan así superficial. La procrastinación no es una cosa, bueno, sí, lo dejamos para mañana, el análisis de la procrastinación. Justamente, procrastinamos para entender la procrastinación. No, es un tema serio, es un tema que puede traernos grandes problemas a nuestra vida en todas las áreas de la vida. En todas las áreas. Aún comenzando desde los más pequeños, ¿sí? En la escuela. ¿Qué sería procrastinar cuando el niño está estudiando? Cuando sabe que tiene que hacer tales ejercicios, tales materias, que las tiene que ir ejercitando, tiene que hacer cosas para ir grabando e ir asimilando los contenidos, los conocimientos, pero no lo hace, lo deja para mañana, para pasado. Y llega el día de la evaluación, el día de la prueba, y se saca un huevo así, un cero del tamaño de un huevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque procrastinó todo el trimestre. Entonces, desde pequeños aprendemos a procrastinar. Desde pequeños vamos tomando ese hábito vicioso autodestructivo. Desde muy pequeños ya lo vamos tomando. ¿Te das cuenta? Entonces es importante, es un tema muy relevante, muy gravitante, incide en nuestra vida de manera trascendental. Bien, ¿puede ocurrirnos tal cosa en el ámbito espiritual? ¿Puede ocurrirnos eso? Claro que sí. Lo hemos venido explicando de alguna manera, pero ahora vemos cómo Pablo lo reafirma en este texto del libro de Efesios capítulo 5, verso 15. El apóstol Pablo dice, mirad pues con diligencia, es decir, miren con cuidado, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el
tiempo. ¿Qué tenemos que aprovechar? El tiempo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué debemos aprovechar bien? El tiempo. ¿Recuerdan que en el concepto que sacamos de ese portal de psiquiatría y psicología decía que la persona tiene el tiempo y la ocasión para hacer las cosas, pero no las hace voluntariamente, posterga las cosas? El tiempo. Fíjense, ¿desde cuándo la palabra de Dios a nosotros nos viene hablando de esto? Hoy se ha inventado este término, procrastinar, para explicar algo que vive el ser humano moderno. Sin embargo, la palabra de Dios ya nos venía abriendo los ojos a nosotros, los hijos de Dios, hace 2000 años. Hace 2000 años que la palabra de Dios nos viene diciendo: administren bien el tiempo, sean entendidos en cuál es la voluntad del Señor. El concepto que anunciábamos al principio, ¿sí? Del tiempo y la ocasión. Entonces, amados, ¿es importante? Claro que sí, porque la palabra de Dios enfatiza eso, nos enseña eso. ¿Tendrá esto alguna importancia para nosotros? A fin de que nos vaya bien en todas las áreas de nuestra vida y nuestras vidas espirituales, emocionales, físicas, familiares, materiales, en todos los aspectos, sean vidas exitosas, prósperas y bendecidas. Claro que sí. Claro que tiene mucho que ver con eso. Fíjense, este texto está tremendo, tremendo. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Dice, aquí escribe el sabio Salomón y dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que, ¿qué dice ahora el texto bíblico? Tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Exactamente en el mismo orden utiliza este texto bíblico lo que aquel portal de psiquiatría y psicología que les mencionaba recién, en la definición de procrastinación, dice: la persona tiene el tiempo y la ocasión, pero no la aprovecha. Este texto bíblico habla precisamente de eso. Precisamente de eso. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Es decir, amados, que todos tenemos en la vida el día favorable. A todos en la vida el Señor nos presenta puertas abiertas, días favorables, ocasiones favorables. A todos. No existe tal cosa como que, por ejemplo, voy a ser autorreferente con esto, pero sirve el ejemplo. Yo recuerdo que mi padre no fue un buen ejemplo en algunas cosas. Entonces, analizando eso, yo pensaba, cuando niño, que cuando yo fuese grande, no tenía que ser como él en ese sentido. Yo creo que es la historia de muchos de nosotros, que hemos tenido por ahí alguna paternidad un poco fallida. Y pensaba en eso. Fui creciendo y me encontré con la sorpresa de que yo me parecía cada día más a mi padre. Cada día más me parecía a mi padre. Me sorprendía, reaccionando como él reaccionaba, diciendo o pensando cosas como él decía y pensaba. Me sorprendía de mí mismo, descubriéndome como si fuese un reflejo de mi padre. Pasaron años y vine a Cristo. Conocí al Señor.
18 años y medio tenía cuando le entregué mi vida y le rendí mi vida a Cristo. En ese momento el Señor me empezó a hacer entender estas cosas. En ese momento el Señor me empezó a hacer entender que yo tenía que tomar decisiones y tenía que dejar de procrastinar todo eso. Yo tenía que cambiar conductas, tomar acción sobre ciertas cosas de mi vida, de mi personalidad, trabajar en ello arduamente con la ayuda del Espíritu Santo para ir perfeccionando la santidad de Dios en mi vida y mi vida como persona. ¿Fue fácil? No, no es fácil, porque eso reviste muerte. Eso involucra muerte. Hay que morir para nacer de nuevo en Cristo Jesús. Es un proceso doloroso, muchas veces difícil, pero posible. Nadie dice que sea fácil, pero es posible. Con la ayuda de Dios es posible. Vamos creciendo, nos vamos perfeccionando, vamos entendiendo la voluntad de Dios y vamos aprovechando el tiempo y la ocasión que Dios nos pone por delante para poder hacer las cosas que hacemos. Miren, si hubo algo que yo tuve en mi vida cuando joven, era disponibilidad y disposición para servir al Señor. Si había que hacer algo, yo estaba ahí. Y yo no estaba para tareas honrosas, como muchas veces se dice, ¿sí? No, yo me pasé 2 años limpiando los baños del templo, al principio, cuando llegué a Cristo. 2 años limpiando los baños de una iglesia que tenía 300 miembros más o menos. Imagínense lo que eran esos baños. 2 años, baño de mujer y de varón. Yo estaba feliz de la vida. Aunque mi visión por delante en ese tiempo no me alcanzaba más que para... Yo miraba hacia adelante y mi visión era un inodoro. Porque era lo único que había hecho hasta ese momento sirviendo al Señor. ¿Sí? Era un inodoro mi visión de futuro. Bueno, pero limpiar inodoros, alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Y ahí estaba, limpiando los inodoros. 2 años. Después de esos 2 años, al tercer año, 4.º año, el Señor me llama a servir entre los jóvenes de la iglesia. Llegué a ser el presidente regional de 2 o 3 provincias. Habían en ese tiempo en la región, aquí en la región, 2 o 3 provincias que eran una de las regiones, de las 7 regiones que tenía la institución acá en la Argentina, y yo era el presidente de una de esas regiones de los jóvenes. ¿Por qué? ¿Porque era vago, perezoso, porque no quería hacer las cosas, porque me hacía rogar para servir al Señor? No, hermano, yo estaba todo el tiempo ahí, al pie del cañón. Cuando el pastor me decía, ¿sabes que necesito tal cosa? Ahí estaba yo. Ahí estaba yo. ¿Sí? Es feo a veces ser un poco autorreferencial, ¿no? En estas cosas, pero no encuentro un ejemplo más cercano que el mío por ahí. Y a mí me dio resultado. Entonces, ¿cómo no se los voy a compartir? A mí me dio resultado. La verdad que a mí me sirvió ser una persona predispuesta, disponible, dispuesta para el Señor. A veces me costaba, a veces no tenía ganas. A veces, por supuesto, que el cuerpo quería quedarse en la casa y no ir al templo, no ir a servir al Señor, no ir a limpiar los baños, no ir a... Claro que sí. Pero se pudo. Avanzamos, crecimos. Yo me acuerdo, Dios mío, qué recuerdos tremendos estos. Me acuerdo que yo llegué a la iglesia. Conozco al Señor y pasaron más o menos unos 6 meses. Y yo a los 6 meses ya andaba metido en todas partes. En donde podía servir, ahí estaba. A los 6 meses en la iglesia. Y vino el hermano que era presidente de jóvenes. Un hombre alto, más alto que yo mido 1,78 m, él me pasaba como una cabeza. Viene un día, me encara y me dice, te quiero decir algo. Te quiero decir algo. ¿Sí? Mirá, me dice, la vida cristiana no es así como te la estás tomando vos. La vida cristiana no es así. Vos estás yendo a mucha velocidad. Baja un cambio. Baja un cambio. No te las creas. Baja un cambio. No es así como vos pensás la cosa. Y a mí la verdad que eso como que me apagó al principio. Yo dije, wow, ¿será así? El hermano era un hermano muy serio. Era joven, pero era un joven con alma vieja.
Serio, no se reía, pero para que se riera ni haciéndole cosquillas se reía. Tipo serio, cerrado, así, parco. Bueno, él me dio ese consejo. No, qué tanta velocidad, qué te pensás que sos y ese tipo de comentarios me hizo. Bueno, entonces yo lo empecé a pensar en esos días y la verdad que no comulgué con esa idea. No comulgué con esa idea. Dije, ok, está bien lo que dice el hermano, yo respeto lo que dice como líder, lo respeto, pero la verdad que yo tengo mucho hambre de servir al Señor. Quiero hacer cosas para el Señor. Yo le debo mi vida al Señor. Yo no me puedo quedar sentado en una banca esperando que alguien se le ocurra llamarme a servir. Yo voy a servir donde se necesite, así sea fuera del templo, donde sea, servir al Señor. Esa era mi pasión. Pasaron los años. Los dos fuimos llamados al pastorado. Los dos. Él y yo. Él pastoreó una congregación durante muchos años que no pasaba de 20 personas más o menos. Mientras yo he viajado por el mundo, he viajado por naciones, he predicado, he hecho cruzadas, miles de personas hemos alcanzado para Cristo porque soy un loco que tomo velocidad, ¿sí?, para servir al Señor. Y hemos llegado con el mensaje de Cristo a miles de personas y todo el tiempo metiéndole palabra de Dios aquí en las redes, por todos lados, predicando la palabra. Y todo lo que hacemos prospera, Dios lo bendice, se acrecenta, todo comienza a ser acrecentado y bendecido porque la gracia de Dios está sobre nuestras vidas. Este muchacho, hace un año atrás más o menos, murió de COVID. Y nunca tomó velocidad. Parece que el consejo que me dio a mí se lo tomó para él, en serio. Y él nunca tomó velocidad. Se quedó estancado en la vida y en el ministerio. Y al fin se murió. Yo no quiero eso para mí. No quiero eso ni cuando llegue a los 100 años. Ahora que tengo corazón nuevo, pienso llegar a los 100, ¿eh? Ni cuando llegue a los 100 años voy a estar así. Claro que no. Quiero estar siempre lúcido y sirviendo al Señor en todo lo que podamos hacer mientras tengamos vida en esta tierra. No hay cosa más grande que podamos hacer en esta vida, hermanos. ¿De qué sirve montar ladrillo sobre ladrillo si nada de eso lo vamos a llevar? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve dejar la vida en amontonar cosas inertes, sin vida, sin alma, que se pudren de día en día, que la polilla y el orín lo corrompen? ¿De qué sirve? Con que tengamos lo suficiente en esta tierra. Yo no digo, a veces hay algunos que me critican esto, como que tengo una visión poco ambiciosa para la vida. No, hermano, usted ambicione todo lo que quiera. Como siempre les digo, sean ricos, si quieren sean millonarios, pero nunca ustedes estén al servicio de las riquezas, sino que las riquezas estén al servicio de ustedes. Ese es el punto. Sea rico, sea millonario, pero que las riquezas estén al servicio de usted y no usted al servicio de las riquezas. Porque ahí es donde se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo. No se puede servir y amar a dos señores al mismo tiempo. O servimos a las riquezas y amamos las riquezas, o amamos a Dios. ¿Me explico? Yo estoy haciendo riquezas en el cielo y quiero invitar a unos cuantos locos, que yo sé que aquí hay unos cuantos locos así, que quieren hacer riquezas en el cielo también. ¿Sí? Que quieren, realmente están creyendo en esa vida que el Señor ha preparado para nosotros después de esta, que es la verdadera vida, la vida abundante que Cristo vino a traernos para nosotros. Y en aquel tiempo vamos a disfrutar de todo lo que sembremos aquí. Todo lo que hagamos aquí, todo lo bueno que sembremos aquí, lo vamos a cosechar allí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, no es tiempo de procrastinar, no es tiempo de aplazar, no es tiempo de atrasar, sino que, es que yo este año me voy a tomar un año sabático. Hasta lo ponen sabático, que parezca espiritual la cosa también. Año sabático. Algunos se han pasado una década sabática ya. ¿Sí? Un lustro sabático, una década sabática y todavía no arrancan. Arranquemos, despertemos.
movámonos, entremos en movimiento y van a ver cómo la mano de Dios los acompaña, cómo la mano de Dios los prospera, los bendice. Cuando usted se mueve, Dios va con usted. No se olvide nunca de esto. La palabra de Dios dice, en el antiguo pacto, cuando en el tiempo de la ley Dios estaba con Moisés, si Dios no movía la nube, Moisés no se movía. Y de hecho eso fue un pacto que hizo Dios con Moisés y Moisés con Dios, porque dijo, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no me muevo. Entonces se tenía que mover Dios y después se movía Moisés y el campamento. Pero vino el tiempo de Josué y en el tiempo de Josué esa relación cambió, porque en ese tiempo vino Dios y habló con Josué y le dijo, mira Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Así como yo estuve con él, voy a estar contigo. Pero donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y ahí la cosa cambió. Es decir, no es que Dios se mueve y yo me muevo detrás de él. En este tiempo estamos en el tiempo de los Josués. Estamos en el tiempo en el que nosotros nos movemos y Dios se mueve con nosotros. Vayamos a donde vayamos, hasta aún errando el camino. Hasta siendo torpes en el camino, hasta tomando malas decisiones, Dios va con nosotros y nos ayuda a enderezar nuestro caminar torpe. ¿Me explico? Entonces no hay que tener tantos miedos, no hay que tener tantos temores. Hay gente que para tomar una decisión se lo pasa un año esperando y cuando toma la decisión ya es tarde. Ya es tarde. Se fue el tiempo oportuno. El día, el tiempo y la ocasión para hacerlo ya pasó. Ejemplo bíblico. Ustedes recuerdan al rey David. No hay otro rey como él en la historia de Israel hasta el día de hoy. En el Israel actual se honra la memoria del rey David. De su sangre y de su linaje vino precisamente nuestro Señor Jesucristo. El Señor dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. O sea, David fue honrado por los hombres, fue honrado por Dios, fue honrado por la historia y fue honrado en su dinastía. Y David fue un hombre honrado de tantas maneras, hermanos queridos. Pero David no hubiese llegado a ser David sin un Goliat. Allí es cuando comienza a manifestarse la gloria de Dios sobre David de manera asombrosa y pública. Ahora, si usted lee todo el texto, la historia de aquel momento, cuando David llega a aquel lugar, siendo un muchachito, dice, de características hermosas, físicamente, delicado en su prestancia, en su postura, un chico delicado, hermoso de parecer. Sí, yo me lo imagino así, hasta medio debilucho, físicamente no fornido, quiero decir, como los hermanos que eran guerreros, así que me los imagino así medio como que venían saliendo del gimnasio, vieron así haciendo fierro, y estaban todos ahí en el frente de batalla. Entonces el papá le dice a David, Isaí viene y le dice, hijo, ven, le vas a llevar a tus hermanos unos quesos y vas a ver cómo se encuentran ellos allí en el frente de batalla y me vas a traer la información. Ok, David obediente, precavido, dejó al cuidado de las ovejas de su padre a otra persona y fue al frente de batalla. Mientras él llegó allí, el texto dice que él entró al campamento y de pronto vio que salió un paladín del lado de enfrente del campamento, enfrente, entre ellos había un valle enorme, un gran valle vacío, y sale un paladín, un gigantón, Goliat. Y comienza a decir, envíenme a uno de ustedes. Si él me vence, nosotros nos entregamos a ustedes vencidos. Pero si yo lo venzo, entonces ustedes serán nuestros esclavos. Y todos temían y todos estaban aterrados, hasta el rey mismo, hasta el rey Saúl, todos aterrados. Y entonces David sigue caminando entre medio de los soldados y escucha que entre los soldados hay un comentario. ¿Qué decían los soldados? ¿Escucharon lo que dijo el rey Saúl? Que aquel que se atreva a ir contra Goliat, él le va a dar su hija como esposa. No le va a cobrar más los impuestos y lo va a llenar de bienes y riquezas. ¿Qué? Dijo David. ¿Cómo?
¿Qué dijo el rey? Él volvió a consultar para asegurarse de eso. No, si le va a dar la hija y lo va a llenar de riquezas y no le va a cobrar más impuestos y no que... ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Es que hay que liquidar a Goliat. Pero ¿y este grandote quién se cree que es? Dijo David. ¿Quién se cree que es este grandote, este gigantón? ¿Quién se cree este incircunciso? Esa fue la palabra que utilizó él. Este incircunciso, ¿quién se cree que es para venir acá a desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Ay, ahí salió el Davidcito de adentro. Ahí salió el Davidcito que encaraba a los leones y a los osos que venían a atacar, a las ovejas de su padre. Y él encaraba leones y osos. Imagínense. Ahí le salió el Davidcito. Y encima él vio la oportunidad. Estaba el valle vacío, era el espacio de la gran oportunidad. El que quisiera, la tomaba. Miles de soldados no tomaron el tiempo oportuno y favorable, no lo supieron ver. David lo supo ver. David supo ver ese día favorable y dijo, a ver, ¿a dónde está el rey? Vamos a hablar con el rey. Y allá apareció el petizo a hablar con el rey. El rey era enorme comparado con el promedio de estatura que tenían los demás, porque el judío promedio mide 1,60 m aproximadamente, y el rey medía 1,80 m. Saúl medía 1,80 m. Entonces imagínense, tremendo grandote. Y Goliat, 2,30 m. Tremendo también gigantón, grandote. Y llega el petizo, ¿sí? Tipo argentino, así bien agrandado, sacando pecho. Llega el petizo y dice, a ver, ¿qué onda con este grandote? ¿Qué le pasa a este grandote? ¿Qué pasa con este chabón? Bien argentino. ¿Qué pasa con este chabón? ¿Qué onda? ¿Quién se cree que es este? A ver, rey, yo quiero ir a avanzar contra este gigante. ¿Y Saúl qué hizo? Él confiaba en las armaduras humanas. No tenía su confianza puesta en Dios. Cuando llegó el momento oportuno para encarar un gigante y ganar una batalla, Saúl confiaba en sus fuerzas y en sus armas. Y quiso ponerle la misma armadura a David. David dijo, no, sáquenme esto de encima, por favor. Ni me la puedo, la cota esta. ¿Sí? La cota de malla, ese que usaban los soldados en esa época, que era metálica. Ni me la puedo, sáquenme esto de encima. ¿Cómo me voy a pelear con esto? No, por favor. Y así nomás, con un chiripa y una ondita cruzada, la ondita vasca, como la conocemos aquí en Occidente, se fue al espacio, al terreno de la batalla, que era el terreno de la oportunidad. Era el lugar oportuno. Ese era el lugar oportuno. David, ¿qué tenía en mente? Fíjense lo que dice David. Esto es tener visión, hermanos. David dice, primero, se enfrenta con Goliat y Goliat le dice, ¿pero quién te crees tú que soy yo? ¿Quién te crees tú que yo soy? ¿Qué crees tú que soy un perro que vienes contra mí con una onda? ¿Cómo se te ocurre, David? Petizo agrandado, seguramente le habrá dicho. ¿Sí? Petizo agrandado, ¿quién te pensaste que soy? En cambio, David le dijo lo siguiente, no solo te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, le dijo. Te voy a cortar la cabeza. ¿Cómo sabía David lo que iba a hacer? Eso es tener visión. Eso es tener visión. ¿Con qué le iba a cortar la cabeza? ¿Con una onda? No, con una onda no podía cortar la cabeza. ¿Con qué le iba a cortar la cabeza? Con la propia espada de Goliat. Con la propia espada de Goliat le iba a cortar la cabeza. ¿Sí? Ahora, para llegar a tener la espada de Goliat, que apenas se la podía levantar, él apenas la podía levantar porque era pesadísima, para obtener la espada de Goliat se la tenía que sacar al gigante. Y para sacársela al gigante había que abatirlo, voltearlo. Entonces ahí dijo, ok, David, ¿qué hizo? Preste atención, por favor, porque esto sí que es tremendo de David. David dice, va al río y toma 5 piedras apropiadas para la onda. 5 piedras lisas, apropiadas para la onda. ¿Y por qué tomó 5 si Goliat era uno solo? Algunos dicen, no, es que David por ahí no tuvo confianza en su pericia. No, si David no estaba confiando en su pericia. Él estaba confiando en que Dios iba a dirigir la piedra y se la iba a clavar en la frente al gigante. Él confiaba eso. En eso confiaba David. Entonces, ¿para qué tomó 4 piedras más? Pues porque en el ejército filisteo habían 4
4 parientes de Goliat que eran de la misma tribu de los gigantes, la tribu de Anac. Entonces, allí en el ejército filisteo habían 5 gigantes contando a Goliat. Por eso es que él levanta 5 piedras, porque él dijo, cuando lo mate a este gigantón, cuando voltee a este, seguramente los otros se van a querer levantar, y si se levantan, una piedra para cada uno. ¿Me explico? Eso es tener prevención, visión, prudencia, diligencia, proactividad. Todo eso estaba reunido en ese Davidcito que fue aquel campo de la oportunidad. El día de la oportunidad, el día de la ocasión favorable, él la vio y la supo aprovechar. Y avanzó hacia su victoria. Venció a Goliat y se vino con la cabeza en la mano a traérsela a Saúl. Tremendo. Y a partir de ahí comenzó Dios a engrandecer a este varón de guerra, que además había conquistado el corazón de Dios porque era un adorador, porque era un cantante que deleitaba a Dios con sus canciones y sus salmos preciosos. ¿Te das cuenta? Es decir, la victoria, la grandeza, la honra no es para los vagos, no es para los perezosos. La historia no se ha escrito hablando de los perezosos. Siempre que vemos alguna escritura histórica, se está hablando de gente que estaba haciendo algo. Gente activa, gente productiva, gente avanzando, gente haciendo cosas, aún dejando la vida en sus proyectos. Esa fue la gente que quedó escrita en la historia. Yo no quiero quedar escrito en la historia, no me interesa quedar escrito en la historia, pero sí me interesa que se escriba en los anales celestiales, en los libros celestiales, se esté escribiendo de lo que yo hago aquí en la tierra. Eso sí que me interesa. Porque la palabra de Dios dice que el día que nos presentemos al tribunal de Cristo, los libros serán abiertos y todas nuestras obras, sean buenas o malas, las que hayamos hecho mientras estábamos en esta vida, van a ser recompensadas y premiadas por Dios. Amén. ¿Quiere Dios entonces una iglesia tibia, una iglesia fría? No. Dios no quiere una iglesia una iglesia procrastinadora, sino una iglesia proactiva, una iglesia que avanza, una iglesia que se compromete con la visión del reino de Dios. Amén. Ay, pero es tan poco lo que puedo hacer. Haga poco. Peor es nada. Peor es nada. Entonces, haga poco. Y va a ver que entre todos, haciendo poco, vamos a hacer mucho. Cuando sumemos lo poco que cada uno hace, vamos a hacer mucho y grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No es de los ligeros la carrera. Dice el texto. No es de los ligeros la carrera. Claro que no. La carrera es del que llega a la meta. La carrera no es del ligero. La carrera es del que llega a la meta. Ese es el campeón. No el más ligero, ¿sí? Sino el que llega a la meta. Porque a veces hay gente que es muy ligera en la carrera, pero no tiene resiliencia física. No tiene resistencia en la carrera. Entonces comienza a perder fuerza a medida que va corriendo y comienza a quedarse. Y de pronto aquel que largó atrás, pero tuvo más resistencia, llegó finalmente a la meta. Entonces la carrera no es del ligero, sino que del que llega a la meta. A veces es preferible caminar más lento, pero caminar firme y avanzar. No ser tan rápido. ¿Me explico? A veces lento pero firme, llegamos realmente a las metas que nos hemos planteado. La guerra no es de los fuertes, dice el texto. Tampoco la guerra es de los fuertes. Claro, cuando vemos un ejército de gente así fornida y llena de armamentos y que yo decimos, este ejército va a arrasar con todo. Sin embargo, la palabra de Dios dice, y aún libros de guerra dicen esto, que la guerra no la hacen los fuertes ni la ganan los fuertes, sino los que ganan la guerra son los estratégicos. La guerra se gana con estrategia. Hay un proverbio 24:6 que dice, la guerra se hace con buena estrategia, la victoria se alcanza con muchos consejeros. ¿Te das cuenta? Amén. Muy bien, entonces, ni la guerra es de los fuertes ni de los ligeros la carrera, ni aun de los sabios el pan. Ni aun de los sabios el pan, sino de aquellos que practican la sabiduría. Porque ¿de qué te sirve tener una sabiduría tácita? Hay gente que se cree que se las sabe todas, pero no aplica una. No aplica una. Se creen sumamente inteligentes, superiores intelectualmente a todo el mundo. Bien, pero aplica a tu vida eso.
¿De qué te sirve ser sabio si no te alcanza ni para poner el pan sobre la mesa? Sabio entre comillas. Ni de los prudentes las riquezas. Escuchen ahí, los emprendedores. Este es el mensaje para los emprendedores. Ni de los prudentes las riquezas, sino de los que creen que pueden lograrlo a pesar de los riesgos. A pesar de los riesgos que podamos correr. ¿David corría riesgo frente a Goliat? Claro que sí. Sin embargo, él tenía la fe, la seguridad de que Dios estaba con él y que Dios dirigiría esa piedra al destino final para vencer al enemigo. Entonces, cuando nosotros nos volvemos hiperprudentes, ¿sí? Hay personas que se vuelven hiperprudentes, fanáticos de la prudencia. No, es que hay que tener cuidado, es que el dólar que se sube, la inflación que crece, esto aquí, esto allá, y un montón de factores que empiezan a tener en cuenta y nunca avanzan, nunca arrancan, nunca emprenden. Procrastinan. Atrasan. ¿Por qué? Porque tienen miedo de arriesgar. Y si tienes miedo, no tienes fe. El miedo es lo contrario a la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, si yo tengo certeza de que Dios está conmigo, aunque me equivoque, Dios está conmigo. De todas maneras, Dios está conmigo. Aunque meta la pata, aunque sea torpe, aunque me salga del camino, aunque no haga lo correcto, yo sé que Dios está conmigo y me va a sacar en victoria. Porque Él sabe que en mi corazón no hay malas intenciones, no hay malos proyectos, no hay malas motivaciones. Estoy haciendo todo poniendo mis proyectos en sus manos. Y cuando ponemos nuestros proyectos en sus manos, todo comienza a ir bien. Hermanos queridos, se los digo, pero no con una mano en el corazón, se lo digo con las dos manos y si tuviera más, todas las manos en mi corazón. Dios no falla, Dios es fiel. Dios bendice nuestras vidas cuando caminamos conforme a su voluntad, cuando entramos en su voluntad, cuando ponemos nuestras vidas y nuestros proyectos en sus manos. Él está con nosotros. Ay, pero es que a mí me ha costado tanto todo. Bien, algo está trabajando el Padre ahí, tranquilo. El Señor está trabajando cosas en tu vida. Tranquilo, no te impacientes, porque el Señor te va a dar la victoria. ¿Sí o sí? Sí o sí, tú eres su hijo, Él quiere lo mejor para ti. Tiempo y ocasión. Lo dice el concepto de procrastinación y lo dice el texto de Eclesiastés que leíamos. Lo dice en ese mismo orden, tiempo y ocasión. Ni siquiera termina diciendo Eclesiastés 9, ni siquiera es de los elocuentes el favor. ¿Sí? Porque a veces decimos, ay, esta persona, cómo habla, qué bien que habla, qué gracia que tiene cuando habla, y todo el mundo lo ama porque habla tan bien. No es así tampoco. No es así tampoco en todos los casos. Hay gente muy ilustrada, hay gente muy sabia para hablar, hay gente muy profunda para hablar y la gente no quiere escucharlos. Hay gente que no los quiere escuchar. Prefieren estar escuchando cualquier tontería, viendo cualquier tontera sin ningún sentido, escuchando cualquier pavada, antes que escuchar a una persona con profundidad. Suelen ser más populares esas otras personas que las personas elocuentes. Consiguen más fácilmente el favor del pueblo aquellos que hablan sandeces, aquellos que hablan insolencias. Son más populares. Nosotros aquí decimos, tenemos que dignificar a la mujer, tenemos que respetar a la mujer, tenemos que respetar el ministerio de la mujer, y de afuera la sociedad nos dice a nosotros como iglesia, no, ustedes los cristianos son machistas, ustedes no le dan lugar a la mujer. Ok, recién estaba mirando, antes de venir a la predicación, abro ahí las redes sociales que aparecía un video de un señor que no sé ni cómo se llama, que hizo un tema que se llama Perra. No sé si lo han escuchado. Se llama Perra. Y él aparece en el videoclip caminando con dos mujeres, caminando en cuatro patas las mujeres y las lleva con una cadena tipo perros, las lleva caminando a estas personas. ¿Han visto ese video? Ese videoclip. Lo están publicitando en las redes. La canción Perra, tratando a las mujeres de perra caminando en cuatro patas atado con una cadena como un perro. Ah, pero ese hombre tiene millones de seguidores. Millones de seguidores. Millones de mujeres que lo alaban. Es muy conocido, no me acuerdo ahora el nombre en este momento, pero es estos que están ahora muy de moda, que cantan el reggaetón y toda esta cuestión. Muy popular.
¿Y dónde están las feministas ahí para defender esa misoginia? Para defender a esas mujeres de la misoginia. ¿Dónde están las feministas? Ah, no están. Ay, desaparecieron las feministas. Aparecen para llamarnos la atención a nosotros, pero ahí no aparecen. Cuando a dos mujeres le cantan una canción para tratarlas de perras, que saben lo que quiere decir perra, me imagino, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Atadas con cadena y llevándolas en 4 patas en un videoclip. ¿Eso no es misoginia? ¿Eso no es falta de respeto y deshonra a la mujer? Sin embargo, tiene millones de seguidores, millones de reproducciones en YouTube esos videos, millones. Todo el mundo los aplaude. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es de los elocuentes el favor? No, tampoco es de los elocuentes el favor. A veces a los elocuentes no se los quiere. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿qué supo aprovechar la persona que tuvo éxito? ¿Qué supo aprovechar? Lo que supo aprovechar fue el tiempo y la ocasión. La hora, supo leer la hora en que estaba parado. Eso fue lo que supo entender, comprender y utilizar a su favor esa persona. Comprendió el tiempo y la ocasión. Tiempo y ocasión que le acontece a todos. O sea que todos podríamos volvernos personas muy productivas, proactivas y exitosas en muchas áreas. Algunos lo hacen para mal, algunos lo hacen para mal. Nosotros también tenemos, como hijos de Dios, tiempo y ocasión. Nos acontece también a nosotros. ¿Y cómo nos encuentra el día de la cosecha? ¿Cómo nos encuentra? Por ejemplo, voy a hacer una pregunta ahora, pero no se ofendan, por favor, ¿sí? ¿A cuántos de ustedes les gustaría predicar la palabra de Dios? ¿A cuántos de ustedes les gustaría? Levante la manito. ¿Les gustaría predicar la palabra de Dios? Muy bien, unos cuantos han levantado las manos. Ok. ¿Cuántos de ustedes se vinieron a prepararse cómo se predica, cómo se prepara un mensaje, un sermón en consultorio bíblico? ¿Cuántos de ustedes? Sigan levantando las manitos. 1, 2, 3, 4. Unas cuantas manos se siguen levantando. Muy bien, gloria a Dios. Aquellos que estuvieron todo ese tiempo aprendiendo sobre homilética, yo les dije, ustedes tienen que tener preparado siempre un mensaje, porque un día yo no puedo estar y ustedes tienen que predicar ese día. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ok. Si yo hoy no hubiese podido predicar, y yo le pregunto a usted, ¿preparaste un mensaje? ¿Tenés listo el mensaje? Porque vas a predicar hoy. ¿Lo tienes el mensaje? Ah, pero quieres que Dios te use predicando. ¿Quieres que Dios te use predicando? ¿Te das cuenta cómo es la cosa? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacía yo en aquellos tiempos que les decía? Yo estaba ahí dispuesto y disponible. Yo tenía 20 mensajes preparados. A mí el pastor me decía, vas a tener que predicar. Es más, en aquellos años, les voy a contar algunas cosas que pasaban en la iglesia de aquellos años. En aquellos años, el pastor de pronto estaba lo más bien arriba dando los avisos de pronto y decía, bueno, hoy le vamos a dar la oportunidad al hermano Maximiliano para que él predique la palabra. A él le vamos a dar la oportunidad para que predique. Así te mandaban al frente en aquellos años. Así. Salíamos a predicar por las calles en columnas. Yo siendo nuevito, yo nunca me imaginé, la primera vez que salí a la calle en columna a predicar, la primera vez que salí, yo siempre pensé en ese momento, decía, no me van a dar a mí, yo salgo para acompañar, para ver cómo se hace, para aprender de los hermanos que predican en la calle, ¿sí? Entonces, obviamente yo salí a acompañar, a ponerle buena onda a la cosa con mi presencia. Esa era mi idea. El primer día que salimos a la calle a predicar en columna, yo era nuevito en la iglesia, apenas unos meses, viene el hermano que organizaba todo y me dice, después de esta persona, le entregamos el megáfono a usted, hermano, para que usted predique. Acá delante de todo el mundo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué tiempos aquellos! Dios mío, usted no se imagina la oración hipersónica que hice en ese momento. Comencé a orar, a clamar al Señor, a decir, Señor, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Yo desesperado estaba.
Y a los 2 minutos llegaron con el megáfono, hermano, tome. Y más vale que agarres el megáfono, porque si no después te tenías que comer la etiqueta de frío, tibio, carnal, cualquier cosa. Así que más vale que predique. Si usted es soldado de Cristo, tiene que ir al frente de batalla. Salga como le salga. Y así eran las cosas, ¿sí? Hoy nosotros le damos cursos, los preparamos, le enseñamos. Llega el momento que necesitamos un predicador. ¿Tiene mensaje preparado? No, es que no me avisó con tiempo, pastor. Me tiene que avisar 2 meses antes. Dios mío. Dios mío. Les amo, amados. Les amo. Ustedes saben que yo les amo, ¿sí? Gloria al Señor. Seamos proactivos. Seamos proactivos. No estemos esperando que nos llamen. Vamos, avancemos. Yo dije hace un tiempo atrás, hermanos, se viene un tiempo nuevo para la iglesia. Quiero que me escriban por privado todos los que están dispuestos y disponibles. ¿Saben a cuántos tengo anotado? 8. 8. Algunos se ríen, pero es para llorar, hermano. Es para llorar. Y todos tienen excusas. Es que el tiempo, es que no me siento preparado, es que no me siento digno, es que... Eso es la procrastinación. Eso es la procrastinación. Y si hay una de las peores cosas que podemos decir en momentos así, es que no nos sentimos dignos, hermanos. Que no nos sentimos dignos. Eso sí que es lo más... Eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque el que no se cree digno se apoya en su propia justicia. Ofende a Dios eso. Ofende a Dios ese tipo de sentimiento. Porque, ¿saben la dignidad que tengo yo de estar parado aquí? Ninguna. De todos los que están aquí reunidos, les puedo asegurar que todos ustedes son más dignos que yo de estar aquí predicando la palabra. Se los puedo asegurar. Porque yo he vivido una vida inmunda de pecado. Inmunda de pecado. Y si hay alguien que aquí no se puede sentir digno de algo, soy yo. Soy yo. Entonces, si yo albergo esos sentimientos en mi corazón, ofendo la obra de Dios que me justificó, que me perdonó, que me limpió, que me honró, dándome dignidad, llamándome pueblo adquirido, nación santa, sacerdocio real, pueblo santo, hijo de Dios. Cuando Dios nos llama, entonces, heme aquí, Señor. No soy digno, pero aquí estoy, Señor. Aquí estoy para servir, aquí estoy para avanzar, aquí estoy para crecer, aquí estoy totalmente disponible, totalmente dispuesto. ¿Es poco lo que puedo hacer? No importa, con lo poco que tú puedes hacer. Entre todos, como dije recién, vamos a hacer mucho. Amén. El nuevo tiempo que viene para la iglesia, amados, también anuncio esto porque es importante. Algunos me han dicho, es que pastor, yo no me siento a la altura del conocimiento para poder... Mire, lo que vamos a hacer en los próximos tiempos, cuando arranquemos con este nuevo método que vamos a implementar en la iglesia, es arrancar todos de cero. Todos de cero. Y todos al mismo nivel. Entonces nadie tiene que tener conocimientos previos. Si un hermanito llegó ayer a la iglesia, no importa, va a ser parte de ese nuevo proceso de la iglesia, porque él también va a tener el mismo proceso de crecimiento. Obviamente que después, en la carrera, al pasar los meses, algunos van a ir avanzando más rápido que otros, dependiendo del compromiso que tome con eso y del conocimiento que previamente ya tenía, por supuesto. Entonces va a poder ir avanzando niveles y va a poder ir creciendo rápidamente y tomando otras posiciones de servicio. ¿Me explico? Lo va a poder hacer tranquilamente. Volvamos a la procrastinación. ¿Qué cosas te pueden detener y qué cosas te pueden llevar al fracaso? Justamente, la excesiva autoconfianza, lo contrario a lo que estábamos diciendo. Estos dos extremos son malos. El que no me siento digno y el que soy súper digno. Súper digno. Ah, no, yo soy el mejor.
Yo me la sé toda, yo manejo esto de taquito, yo puedo, yo sí. Yo conmigo cuenten que si se trata de soluciones, mi segundo nombre es solución. ¿Sí? Entonces, la excesiva autoconfianza, que es la que tiene el ligero, el fuerte, el sabio, el prudente y el elocuente. Ese es el peligro de que esas personas pueden caer en esa tesitura de creerse autosuficientes y que ellos se lo pueden solos, que ellos se van a llevar el mundo por delante. ¿Sí? ¿Y cuáles son los pensamientos que alberga ese tipo de persona? No pasa nada, yo puedo. Yo sé cómo hacerlo. ¿Sí? Yo sé cómo hacerlo, así que tranquilo que no pasa nada. Yo sé cómo hacer las cosas, yo puedo. Yo doy vuelta a la situación en 3 tiempos, ¿sí? Al toque, doy vuelta a la situación. Otro pensamiento es, tranquilo, yo sé lo que hago. Y el otro, este es muy gracioso, dice, yo funciono mejor bajo presión, dicen algunos. Deje que pase el tiempo, pastor, que yo funciono mejor bajo presión. Ay, Dios mío. Señor. Yo recuerdo que tenía un líder de alabanza en la iglesia que él tenía ese pensamiento. Él funcionaba mejor bajo presión, así había que andar maltratándolo para que hiciera las cosas. Porque él tenía esa postura de que él funcionaba mejor bajo presión. ¿Por qué? ¿Por qué hacer difíciles las cosas cuando las podemos hacer fáciles? ¿Por qué poner palo en la rueda cuando podemos ayudar a que la rueda gire? Procrastinación. Atrasar, aplazar. Ahí, en el momento en que tienen que ocurrir las cosas, vamos y hacemos una situación, un problema, presentamos excusa o lo que sea. Y vamos y seguimos atrasando y retrasando las cosas. Qué triste, hermanos. Qué triste. Deberíamos arrepentirnos y salir de una postura de orgullo en la que estamos muchas veces, donde Dios no nos quiere ver, porque nos va a resistir. Nos va a resistir. Nos va a resistir si estamos allí. ¿Y qué va a pasar? Cuando Dios te resiste, te vas a llenar de tristeza, te vas a llenar de amargura, te vas a llenar de frustración, te vas a llenar de sentimientos de inadecuación. Todos esos son los sentimientos que alberga un procrastinador. Hay algunos que me miran y dicen, pastor, usted me estuvo estudiando a mí para hacer esta predicación, ¿no? No, hermano, me estudié yo. Yo me estudio. Yo no te conozco tanto. Yo me estudio y yo veo en mí las fallas. Y veo que Dios me habla a mí a través de su palabra. Y el primero que recibe la amonestación de Dios soy yo. Cada vez que yo preparo un mensaje para la iglesia, siento al Señor diciéndome, ¿ve qué? Entiende, ¿eh? A ver si entiendes también. Lo que le vas a enseñar a mis hijos, primero apréndelo vos. Aplícalo en tu vida, ¿sí? Tal modo de pensar, todos esos sentimientos y pensamientos que albergamos muchas veces, nos llevan a perder de vista el tiempo y la ocasión oportuna para poder lograr objetivos en la vida espiritual, almática, material. Consecuencia. Las consecuencias de la procrastinación. Proverbios 6:6. Seguramente ahora se van a acordar de la pastora que es la predicadora zoológica que tenemos. ¿Sí? Proverbios 6:6 dice, vamos, perezoso, fíjate en la hormiga. Fíjate en la hormiga. En cómo trabaja. Y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capitanes, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Perezoso, ¿cuánto más seguirás en la cama? ¿Cuánto más seguirás durmiendo? ¿Cuánto más? ¿Cuándo vas a despertar? Te duermes un poco, te tomas la siesta, tomas un descansito y te cruzas de brazos. Fíjense el final, las consecuencias. Así acabarás en la más terrible pobreza. Ay, el Señor no me bendice económicamente. Pero si vos calificás con el versículo 10, dormís un poco, te tomás una siesta, después descansás un poquito y después te cruzás los brazos.
¿Qué resultado puede haber? ¿Qué resultado puede haber? Nos vamos dando cuenta de esta situación en todas las edades de la vida, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todos procrastinamos en algún momento y aplazamos y atrasamos cosas. ¿Qué ocurre? Terminamos en pobreza. Fíjense, versículo 6. Considera e imita. Considera la hormiga e imita, dice el versículo 6. Considérala, mírala, obsérvala, para que aprendas cómo hace la hormiga. El cómo, el know-how de la hormiga tenemos que aprenderlo nosotros para ser proactivos. ¿Cómo se hacen las cosas? Sé sabio, considérala, mírala, obsérvala, aprende de la hormiga. Eso está diciendo el texto. Versos 7 y 8, sé proactivo como la hormiga. Fíjate cómo ella en el tiempo que tiene que hacer las cosas las hace y no solo hace las cosas del presente, sino que prevé para el futuro. Prevé y provee para el futuro, porque es proactiva. Es proactiva. Y el verso 9 nos pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la ociosidad? ¿Hasta cuándo la ociosidad espiritual? Llevándolo al plano espiritual, ¿hasta cuándo la ociosidad espiritual? Ay, pastor, pero es que usted no me convoca. ¿Saben? Hace 2 años y medio que estoy convocando. Hace 2 años y medio que estoy convocando. Y no necesitas que te convoque yo. Te convoca el Señor. Al lado tuyo, tu vecino, tu compañero de trabajo, al lado tuyo hay gente que se está perdiendo. Y no hay tarea más grande que puedas hacer en el reino de Dios que predicar el Evangelio a las personas que se están perdiendo. Entonces, dejemos de poner excusas, dejemos de excusarnos y de culpar a terceros, dejemos de poner sobre el otro lo que nos compete a nosotros, dejemos de hacerlo. Y entonces vamos a ser muy bendecidos, muy proactivos, muy productivos y muy fructíferos en el reino de Dios. Porque si no acabaremos en la más terrible pobreza. Pobreza en todos los niveles de la vida. Pobreza. Y la peor de todas, ¿recuerdan lo que el Señor nos dijo el domingo pasado? Apocalipsis 3:17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se acuerdan lo que nos decía la palabra del Señor el domingo pasado? No seas tibio, no seas tibio. El tibio tiene una autopercepción errada, tiene una autopercepción equivocada de su vida. Cree que no necesita ni a Dios. Ni a Dios. Eso decía el texto de Apocalipsis que leímos el domingo pasado. ¿Y cuál es el problema de la autopercepción? Pues que justamente tú te percibes rico, pero eres pobre. La más terrible de las pobrezas vamos a tener si somos tibios y fríos, si no somos proactivos y fructíferos en el reino de Dios. Entonces, la experiencia material, la experiencia física de la procrastinación se puede trasladar con completamente toda, se la puede trasladar a la experiencia espiritual. Pregunto, ¿quieres esto para tu vida? ¿Quieres caer en la más terrible pobreza espiritual? No, ni yo quiero, ni creo que tú lo quieras tampoco, ¿sí? Ahora, pregunto, obligadamente, ¿quieres entonces tener una vida próspera, fructífera, bendecida en el reino del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Levante la manito el que dice amén, por favor. ¿Cuántos dicen amén? Ok, gloria a Dios. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Ahí arranca la cosa. Ahí comienza la cosa. Basta de enojo, basta de estar ahí todo el tiempo mirando para atrás, que este no me dejó, aquel no me dio la oportunidad, el otro las situaciones de la vida, el presidente de la nación y las políticas públicas. Déjese de mirar para el costado. Mire a Cristo, enfóquese en el Señor y en el plan de Dios para su vida y avance. Sea serio, madure sus sentimientos, su personalidad en el Señor. Parezcase a Cristo cada día más y entonces su vida va a ser muy fructífera. ¿Cómo lo logramos? Vamos a la palabra. Ya estamos entrando al cierre del mensaje, ¿sí? Esta es la forma en cómo logramos entonces ser proactivos, como la hormiga. ¿Cómo comienza este proceso? Lucas 8:4 dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada,
y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. ¡Wow! Tremenda prosperidad y fructificación. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso dice el texto, el texto bíblico, ¿sí? El Señor dijo la parábola y cerró esa primera parte de la parábola, porque primero la dijo y luego la explicó. Cerró esta primera parte diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. ¿Se acuerdan que el domingo pasado, en el texto de Apocalipsis 3, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor Jesucristo cerró con esas mismas palabras ese mensaje? ¿Se acuerdan? Cuando dice, el que tiene oídos para oír, el Espíritu dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene para decir. ¿Sí? ¿Qué es oír? Es una escucha activa. Esto ya lo hemos predicado en otro momento. No es lo mismo oír que escuchar. Oír, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor estaba diciendo, es una escucha activa. ¿Sí? El que escucha con una escucha, el que está oyendo con una escucha activa, pone sus sentidos, pone su concentración al servicio del entendimiento de lo que se está enseñando, diciendo o leyendo. Pone la concentración. ¿Es fácil? No, y mucho menos cuando el pastor te predica 2 horas, ¿sí? Mucho más difícil es todavía concentrarnos. Pero si le ponemos ahí toda la concentración y oímos con una escucha activa, poniendo el sentido a lo que se está diciendo y leyendo, algo va a suceder en nuestras vidas. En nuestras vidas va a suceder algo. Dice que en la primera tierra que cayó, una parte cayó junto al camino, la segunda cayó sobre la piedra, la tercera sobre los espinos y la cuarta cayó en buena tierra. Y el Señor cierra, como dijimos, el texto en el verso 8 diciendo el que tiene oídos para oír, oiga, tal como también lo dice en Apocalipsis 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y sigue diciendo el texto de Lucas. Escuche con atención esta lectura. Dice, esta es pues la parábola. Aquí viene la explicación. Jesús explica la parábola del sembrador. La semilla es la palabra de Dios. Cuando el sembrador sale y tira semillas, esa semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Actividad demoníaca sobre las personas para que lo que fue sembrado en su corazón espiritual sea quitado. Verso 8:13, el capítulo 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Cuando nos apretan un poquito las clavijas, ay, nos ofendemos, nos retraemos, nos aislamos, no, que me tratan mal, no, que no me consideran, no, que no me respetan, no, que no me reconocen. Un poquito de persecución y ya aflojamos. ¿Va a dar frutos a tierra? No. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, después que oyen, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. O sea, son personas que tienen buena onda con Dios, pero les interesan más las cosas de la tierra. Los placeres de este mundo, las cosas de esta tierra. Verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, esa es la que me interesa escuchar con toda la atención. A ver, la productiva. ¿Qué pasó ahí? Dice, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, ¿el Señor puede contar contigo? Sí, hoy y siempre. Eso es perseverancia. No aflojo ni abajo el agua, como dice el dicho. ¿Sí?
No aflojo ni abajo del agua. Aunque tengamos que dejar la vida, la dejamos en la voluntad de Dios. No hay nada que me retrase. No me dejo engañar por la procrastinación. No me dejo invadir por sentimientos de inadecuación. No me dejo invadir por sentimientos de frustración. No, avanzamos. Avanzamos. Corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y sigue diciendo el texto. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Eso Jesús lo dijo después que explicó la parábola. Y cerró la explicación diciendo esto. Acá está la clave, hermanos queridos. Mirad, pues, cómo oís. Ahí está la clave. La diferencia entre las 4 tierras, 3 que son infructuosas y una que es fructífera al 100%, es que esa que es buena tierra oye con escucha activa. Recibe la palabra con un corazón atento, concentrado, hambriento de la palabra de Dios. No está pensando en que, ay, se me va a quemar el pan, ay, es que mientras escucho la predicación puse a hacer, en el horno puse el pollo y se me va a quemar el pollo. No, hermanos, el momento es este momento, una vez a la semana que el Señor nos convoca aquí en la iglesia el día domingo, deberíamos tener todo preparado, todo dispuesto, todo listo para que nada nos desconcentre de lo que el Señor nos va a hablar. Si queremos llevar una vida bendecida y fructífera, si queremos tener esa vida próspera espiritualmente hablando, si queremos ser como esa hormiga, sabios, si queremos vivir esa vida, entonces, pues dispongamos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra atención, nuestra concentración para oír lo que Dios tiene para decirnos. Por eso el Señor insiste tanto con el oír y con el oír a tiempo. Oír a tiempo. Esa es la clave. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo, dice, y les quita de su corazón la palabra. Escuche lo que dice la TLA. Dice, viene el diablo y hace que se olvide. Esa es la manera en que el diablo te saca la palabra del corazón. El diablo hace que te olvides de la palabra. ¿Cómo? Pantallas. Pantallas. Pantallas, pantallas. Entretenimiento, ociosidad, procrastinación. Si tú te concentras, prestas atención y quieres y amas la palabra y la quieres aprender, luego cuando se suben estos mensajes a YouTube, lo volverías a ver una y otra vez hasta que entre ese principio, ese valor en tu corazón. Lo volverías a ver. A eso me refiero. Eso es predisposición. Y eso solamente lo ve Dios. Por eso es que Jesús dijo, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. El fruto es lo que se ve. El fruto final es lo que se ve de lo que produce el árbol. Si quieres ser una tierra fructífera, que lleve fruto, que en la vida pública se vea que da mucho fruto, pues debajo de tierra tiene que haber una raíz profunda. Algo que está oculto, que no se ve, pero es muy profunda, que se está alimentando, se está nutriendo y está llevando vida hacia arriba. Vamos cerrando con esto. Para nosotros también hay un tiempo y una ocasión favorable. Para nosotros también. Hay un día, una hora y una ocasión favorable. Les voy a leer 4 textos bíblicos donde nos dice cuándo es el tiempo de oír a Dios y cuándo es el día favorable para escucharlo y comenzar a hacer su voluntad. Salmo 95:6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy
su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masás en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:7, escuche lo que dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras por 40 años. Hebreos 3:12 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Recuerdan? La buena tierra es corazón bueno. Aquí dice que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ok, entonces yo debo escuchar hoy y para no endurecer mi corazón, no debo dejarme seducir por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, escuche lo que dice ahora, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y por último, Hebreos 4:6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, no entraron al reposo de Dios, aquellos incrédulos que murieron en el desierto, otra vez Dios, es como decir, Dios nos da otra oportunidad, otra vez Dios determina un día. Dios determina un día. ¿Cuál es ese día? ¿Qué dice el texto bíblico? Hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es pedagogía divina. Cuando Dios considera que algo es muy importante, lo repite, lo repite, lo repite y lo repite. Fíjense cómo repite Dios estas mismas palabras a lo largo de los textos bíblicos. Finalmente, cerramos con este texto, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, perezoso, procrastinador crónico, basta de aplazar, despiértate, sacúdete, levántate de entre los muertos. Fíjense en qué estado están los que están durmiendo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les dije, los fríos están muertos? El tibio moribundo y el cristiano ardiente es el que Cristo viene a buscar. Entonces, fíjense la palabra de Dios lo que nos dice. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, no esperes que Cristo te alumbre antes que tú te levantes. No esperes que Cristo te alumbre antes que tú te vuelvas proactivo y tomes la decisión. No esperes que venga la luz de Dios a tu vida sin que tú tomes una decisión de dejar de ser perezoso espiritualmente. Mirad pues con diligencia, miren con cuidado, dice el apóstol Pablo, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Despiértate hoy. Levántate hoy. Aprovecha el tiempo y la ocasión hoy. Amén. Gloria a Dios. Damos un aplauso al Señor. Me gusta ver cómo aplauden algunos a la palabra de Dios. Es bello darle la gloria al Señor por su palabra, que nos llena de conocimiento y sabiduría. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Dios nos habla con tanta claridad, hermanos queridos. Y Dios sigue dándonos hoy una nueva oportunidad. Otra vez Dios dice, te doy una oportunidad hoy. Señor, yo estoy dispuesto a seguirte, dijo uno, pero deja que vuelva a enterrar a los muertos. Perdón, deja que vuelva a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Se acuerdan el texto? Si eso lo leemos con una mentalidad occidental, decimos, ay, pero qué duro el Señor. ¿Cómo no va a dejar que ese hombre vaya a enterrar a su padre? ¿Qué le cuesta esperar que pase el día del velorio y después que lo siga? Pero eso no habla de, no lo podemos interpretar occidentalmente. En el Medio Oriente, enterrar al padre significaba quedarse viviendo con él en la casa hasta que él muriera algún día, y el día que él muriera, él lo enterraba y recién ahí tomaba decisiones por su vida personal de hacer lo que quisiera. Entonces lo que ese hombre le estaba diciendo a Jesús era, espera, Señor, espérame. ¿Cuánto te voy a tener que esperar? Dijo el Señor. Y no sé, pueden pasar 10 años, 20 años, 30 años. Aplazar. No, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Hoy. Toma la decisión y sígueme. No busques en los hombres lo que solo vas a encontrar en Dios. Síguelo a Él, a pie juntilla. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿Decimos amén? Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, te agradecemos esta palabra que nos has entregado, que nos nutre, nos alimenta, nos fortalece, nos consuela, nos direcciona proféticamente, nos da visión clara, precisa. Gracias, Señor, porque tú nos hablas cada semana. Gracias, Padre, porque tú estás preparando una iglesia poderosa en el Espíritu, despierta, alerta, cuidadosa y diligente de hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque aquí hay una iglesia ardiente, Señor, una iglesia que quiere estar encontrándose contigo un día mientras está sirviéndote, mientras está caminando, transitando este camino de la cristiandad, de la relación personal contigo, real y verdadera, no de forma religiosa y carnal, Señor, sino con todo gozo, con toda alegría, amándote y sirviéndote cada día de la mejor manera posible. Gracias por tu palabra que nos enseña a hacerlo con excelencia. Gracias por tu palabra, Señor. Grábala en nuestro corazón. Grábala, Señor, a fuego en nuestra mente, Señor, para que realmente podamos ser conducidos por ella en los próximos tiempos. Gracias, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda hacer esa obra en nuestras vidas, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén.